¿Cómo están todos? Dios les fortalezca, Dios les guarde. Qué maravilla es poder encontrarnos una vez más en dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Bueno, la gracia del Señor esté con ustedes. Es una hermosura poder contar con el aliento de vida y honrar así a nuestro Creador y Salvador, el Señor Jesucristo. Me da una alegría, hermano, poder compartir con ustedes esta serie, la serie bíblica, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en nuestras mentes. La serie bíblica que el Señor ha puesto en nuestra mente durante esta semana. Es importante crecer en conocimiento. Es importante vivificar el espíritu a través del conocimiento, de la sabiduría. La sabiduría viene de Dios, es el temor a Jehová. La sabiduría es conocer la verdad bíblica y la inteligencia, cómo aplicar esa verdad que Dios nos revela. Así es, estamos en la serie de Teopneustia, ¿sí? Estamos en esta hermosa serie Teopneustia y hemos analizado varios aspectos nosotros en la serie. Pero quiero compartir con ustedes un texto bíblico que se encuentra en el Salmo 5:3. Claro, en Venezuela es de mañana. En Venezuela es de mañana. En otros países apenas está amaneciendo, en otro lugar está anocheciendo, ¿no? Pero quiero enviar los saludos para todos nuestros hermanos, saludos para todos. Dios les guarde, los hermanos que están en Filipinas, nuestro pastor Mañango, Dios les guarde, a su familia también, a los hermanos de todo el habla hispana, el Señor les guarde a todos, la gente de Centroamérica, que siempre están pendientes, compartiendo, los hermanos de Cuba, ¿sí? Nuestra hermana Magali, nuestra hermana Elda, Dios la acompañe, hermana querida, hermanos, los hermanos del Perú también, la hermana Loida, que es venezolana y está radicada allá, y los hermanos de Colombia, de Guyana Francesa. Las redes sociales se mantienen activas, así es. Hay un pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes que dice así: por la mañana, Señor, escucha mi oración. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. ¿Qué tal? Entonces, por la mañana, uno por la mañana eleva la voz ¿a quién? Al Todopoderoso, ¿sí? Y escucha, Señor, mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Así que bueno, uno por la mañana adora a Dios, por la mañana uno invoca el nombre del Señor y el Señor en su bondad nos escucha a todos nos escucha el Señor. Así que bueno, si hay alguien que está quebrantado de salud, nosotros aquí tenemos una sesión de oraciones por los enfermos a nivel de familia ministerial. Estamos orando por los hermanos, hay varias peticiones. Estamos orando por los proyectos de vida, los hermanos que tienen su proyecto de vida, que quieren avanzar en la fe. También es importante eso, estamos orando por ellos. Y bueno, los que están viajando, nuestro hermano Jiménez anda por Europa haciendo una ronda, nuestro fiel oyente, Dios le bendiga en esos viajes largos. Tiene a sus colegas aquí, el señor Edgar y otros hermanos, ¿no? Que Dios les bendiga también. Y bueno, a toda la audiencia, el Señor le bendiga y le fortalezca grandemente. Bueno, esta semana hemos estado hablando, hoy es el tercer día, ¿no? Lunes, martes, miércoles, hoy es miércoles 28 de febrero, se va el mes de febrero. Estamos hablando de Teopneustia y no es otra cosa que la inspiración divina de las Sagradas Escrituras, ¿sí? De las Sagradas Escrituras. Y toda persona que se sienta a leer la Biblia se ve beneficiada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que la inspiró y el Espíritu Santo es el que nos da vida a nosotros para entender, renacer también de nuevo a leer la palabra del Señor. Estuvimos conversando ayer un poco sobre los partidarios, sí, los que apoyan, los leales a las Sagradas Escrituras. Y leímos unos pensamientos de la sierva inspirada, ¿sí? De la sierva inspirada.
Elena White, ¿sí? La sierva inspirada, Elena White, ¿sí? Así es. Y estuvimos hablando de ella, del pensamiento sobre la importancia de, de la inspiración divina. Otra persona que fue partidaria de las escrituras, que apoyó las sagradas escrituras, fue Clemente, Clemente de Alejandría. Estuvimos hablando ayer nosotros también de Clemente de Alejandría. Hablamos de Orígenes también. Clemente de Alejandría en el siglo segundo. Conversamos también sobre Orígenes en el siglo tercero. Fueron filósofos que se convirtieron al cristianismo y defendieron la inspiración de la Santa Biblia, de la Santa Biblia. También estuvimos hablando de el holandés Santiago Arminio. Fue un teólogo y habló enormemente, ampliamente, vastamente sobre la inspiración de las escrituras. También hablamos en el periodo de Juan Wesley, que apoyó la teopneustia, ¿sí? Juan Wesley apoyó la teopneustia. Juan Wesley, ¿se acuerdan? Y hubo un poderoso reavivamiento en Inglaterra. Y la sierva del Señor tiene un capítulo completo en el conflicto de los siglos sobre los Wesley. Hablamos también de William Burr Pope. De William, sí, Pope. Un escocés, un erudito también. Habló ampliamente sobre la teopneustia y elaboró varios artículos escritos sobre la importancia de la inspiración bíblica. Hablamos también sobre el doctor Wiley Orton, ¿sí? Un teólogo sobresaliente también, que defendió enérgicamente la inspiración de las Sagradas Escrituras. También hablamos sobre el doctor Adam Clark, un alemán que también defendió la Santa Biblia y su inspiración divina. También conversamos un poquito sobre Filón, ¿sí? Sobre Filón, que cumplió funciones importantes, dice el historiador Josefo, y estaba ante el emperador Cayo, el emperador romano Cayo, y hace una expresión el hombre diciendo que los oráculos de Dios de los escritos hebreos eran sagrados por revelación divina, por el Espíritu Santo también, y el emperador entendió esta teopneustia, la inspiración divina. Fueron los partidarios, es decir, los leales a la teopneustia, a la inspiración divina. Pero como el tiempo aquí pasa, tú sabes, ¿no? Volando, no pudimos hablar de los detractores de la teopneustia. Hay detractores, hermano. Hay personas que apoyan y otros que se encargan de trabajar en contra de la teopneustia, es decir, los detractores, las personas que calumnian, que acusan, que manipulan, que están en contra del pensamiento de la inspiración divina. Pero quiero leerle una parte positiva. Los que piensan que pueden simplificar las pretendidas dificultades de las sencillas escrituras, calibrando con su regla finita, escuche bien, lo que es inspirado y lo que no es inspirado, mejor sería que cubrieran el rostro como Elías cuando le habló la tenue vocecilla, pues están en la presencia de Dios y de los santos ángeles que durante siglos han comunicado a los hombres la luz de la revelación divina, diciendo qué debe hacer y qué no debe de hacer. Entonces, por favor, ¿cómo los individuos se han atrevido a simplificar las verdades divinas y a decir que hay dificultades y que este texto es inspirado, que esto no, que esto funciona, que esto va y que esto no va? Tristemente sí, hermano. Tristemente es así. Es así. Hermanos, aferraos, es el consejo nuestro, a vuestra Biblia, a lo que dice,
y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez y obedeced urgentemente la palabra de Dios y ninguno de vosotros se va a perder. Entonces hay que aferrarnos a la verdad como divina, a la verdad del Señor. Hay que aferrarnos. Bueno, hemos comentado, hermanos, que la iglesia cristiana, escuche bien, la iglesia cristiana en los primeros siglos, siglo II, siglo III, siglo I, sufrió una gran ola de herejías, y podemos decir que los pastores del momento, sí, los ancianos, los líderes de la iglesia, los escritores, los teólogos, los apologistas, ellos se encargaron y se enfocaron en defender la verdad, en neutralizar esas herejías que se propagaban como una viruela. O sea que nosotros hemos heredado, hermano, este sagrado libro con mucha lucha, con mucha dificultad, pero Dios ha tenido sus emisarios a través de la historia. El Señor ha protegido su sagrado libro. No existe otra Biblia, hermano, para la transformación del ser humano. No hay otro libro, hermano, que contenga una preparación o una, la preparación superior. Es lo maravilloso, la Biblia. No hay otro, hermanos queridos. No hay otro. Ustedes conocen a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue un erudito o un científico estadounidense, un hombre versado. Se le llama también el padre de los Estados Unidos, fundador. Este famoso inventor, Benjamin Franklin, fue enviado como embajador a Francia. Escuchen bien, fue enviado como embajador a Francia y Francia se hallaba que paralizada por el veneno del ateísmo. Y Franklin, escuche bien, el señor Franklin fue invitado a unirse a una sociedad atea de hombres literatos para el exterminio de la Biblia. Había una asociación, hermano. Había una confraternidad de personas que tenían como propósito destruir el libro sagrado. Y Benjamin Franklin fue invitado. El famoso, ¿sí?, inventor Benjamin Franklin. Él aceptó la invitación a unirse con los ateos. Y pronto, dice aquí, él aceptó la invitación y se unió. Pronto le llegó su turno de leer una producción literaria ante la sociedad de ateos. Le invitaron a unirse. Él aceptó la invitación y tenía sus encuentros y sus conversaciones con estos literatos, pero eran ateos. Los ateos son los que están en contra, los que no creen. Pero cuando se pisan el dedo y dicen, ¡ay, Dios mío! Así hacen muchos, ¿no?, que dicen que no creen en el Señor. Bien, ahora estaban compartiendo producciones literarias. Y le llegó el turno, ¿a quién? A Benjamin Franklin. Le llegó el turno a Benjamin Franklin. Y este señor Benjamin tradujo el francés y leyó de su propia escritura a mano la historia, ¿sabe de quién? La historia de amor de Ruth y Boaz. Cuando el señor Franklin terminó, ¿sí?, su intervención, su lectura, todavía dice que el señor Franklin, cuando terminó su lectura, la gente le aplaudía enormemente. Todos le ovacionaban. ¿A quién? A Franklin. El presidente de los literatos, de las mentes grandes de Francia, los ateos, le dijo: esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. ¿Sí? De nuevo los miembros le aplaudieron cuando el presidente dijo estas palabras o expresó estas palabras. Doctor Franklin, esta sociedad le solicita a usted, le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y de darle mayor circulación posible. ¿Podemos publicar su historia de amor?, le dice el presidente, el líder de los ateos. El señor Franklin, el embajador de Estados Unidos en Francia, le dice: lo siento,
no les puedo dar el derecho a publicar mi historia de amor. Y se quedaron asombrados. El presidente le preguntó, ¿por qué no podemos publicar su historia de amor? Y Benjamín responde, porque ha o ya ha sido publicada. ¿Cómo así? ¿Ya ha sido publicada? Sí, ya fue publicada. Entonces, ¿dónde podemos encontrarla? El señor Franklin se levantó, ¿sí? Sacó de su bolsillo o de su bolsa un libro y lo puso en la mesa y dijo, en esta santa Biblia que ustedes quieren destruir. Aquí está la historia. Esta declaración de Benjamin Franklin en Francia fue un duro golpe contra la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo. Así que la Biblia es indestructible. Hermanos queridos, es la palabra de Dios la que transforma. Benjamin Franklin, como embajador de Francia en esos años pasados, el hombre que hizo, testificó a favor de la verdad. Y los ateos, como se pierden del banquete, oye, cuando escucharon la historia de amor de Ruth, se quedaron sorprendidos. Queremos publicar esa historia. Benjamín le dijo, no, ya está publicada. ¿Dónde? Aquí en estos escritos sagrados. Entonces hay personas que son partidarios, quiere decir que apoyan la Biblia, que son leales a la teopneustia, a la inspiración divina, y hay personas que son detractores. El consejo es que nosotros nos pongamos o nos coloquemos de parte de la verdad. Ahora, un detractor, vamos a ver la lista de los detractores hasta donde nos alcanza el tiempo. Recuerden compartir. Gracias a los hermanos, a las hermanas, a los amigos y amigas que comparten, ¿sí? Que constantemente están publicando los contenidos de las diferentes páginas, de los diferentes productores y también de dosis de conocimiento. Muchas gracias por compartir esta serie, la serie de teopneustia, la inspiración sagrada de la Biblia. Muchas gracias. Dios les guarde, les ayude enormemente, recordando que Dios les va a pagar por compartir, porque es diseminar, viralizar el contenido bíblico. Vamos con los detractores a la teopneustia, a la inspiración de la Biblia, a la misma Biblia, al mismo Dios. Tenemos a Marción, ¿sí? Marción de Sinope. El hombre nació en el año 85. Fue un líder religioso del siglo II, fundador de la corriente conocida como marcionismo, con una teología dualista. Estamos hablando de Marción, del siglo II. Su doctrina afirma la existencia de un verdadero Dios, o de un verdadero Dios desconocido y ajeno al mundo, revelado por Jesús, al cual se oponía un ser inferior, lo que dice el demiurgo, a quien identifican con los dioses judíos. Alegaba, ¿quién alegaba? Marción. Alegaba que la ley judía, sí, que la ley de Dios, que la ley mosaica era imperfecta. Sí, era imperfecta. ¿Quién lo hacía? Marción. Sí, Marción así alegaba esto. Rechazaba la Biblia judía en general. Imagínate tú. Y las creencias y las prácticas del judaísmo. Pero él compiló por primera vez en la historia, el hombre se encargó de compilar las epístolas, las cartas paulinas, cuyo autor es Pablo de Tarso, y las publicó junto a una versión modificada del Evangelio de Lucas. ¿Qué tal? Entonces se considera por ello a Marción el inventor del concepto del Nuevo Testamento. Marción no creía en las escrituras del Antiguo Testamento. Marción trabajó en contra de ellos y no aceptaba los libros
sinópticos, es decir, los libros del Nuevo Testamento, los evangelios, solamente aceptaba el evangelio de Lucas y las cartas paulinas. El resto decía que no era así. Marción fue excomulgado y su doctrina fue atacada por Tertuliano y otros padres de la iglesia, porque se consideraba a Marción como el primer heresiarca del cristianismo. El primer heresiarca del cristianismo, es decir, el primer hereje. ¿Qué le parece? La Biblia de Marción consistía, escuche bien, en solo 2 libros. ¿Qué tal? Que era, ya lo hemos dicho, que contenía, era el Evangelio según San Lucas modificado y las 14 cartas paulinas. ¿Qué tal? Es tremenda la situación. Entonces este hombre fue un hombre influyente y la iglesia le consideró el primer hereje del cristianismo. Tremendo, ¿no? Bien, y por supuesto Marción negó la inspiración del Antiguo Testamento, no lo aceptó. Y hemos leído nosotros, tanto en el libro desde el lunes que estamos conversando de la Teopneustia, hemos leído nosotros sobre la inspiración de las escrituras en Pedro y también en Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios. Tenemos otro ser detractor de la verdad. Si usted conoce algún detractor de la verdad a través de la historia, puede por favor comentar, interactuar con toda confianza. Vayan los saludos para los que se están conectando. Dios les bendiga enormemente y los que nos ven en tiempo diferido, el Señor les guarde, les prospere de igual manera. Estamos en esta bendita serie en dosis de conocimiento. Estamos hablando de los detractores de la teopneustia, es decir, de la inspiración divina. Y si son detractores de la inspiración divina, ¿son detractores de quién? Del Espíritu Santo. Son detractores del Espíritu Santo. Maniqueos es otro detractor de la teopneustia, es decir, de el Espíritu Santo, de la inspiración divina. ¿Cómo se llama? Maniqueos. De allí viene el maniqueísmo. El maniqueísmo es un persa, hermanos queridos. Ese es el nombre que recibe la religión universalista, fundada en el siglo III después de Cristo. ¿Cómo se llama el hombre? Maniqueo. Anoten bien, maniqueo, otro detractor de la verdad divina. El maniqueísmo tuvo un amplio éxito y se extendió por todas las regiones de habla aramea. Prosperó en el siglo III y en el siglo VII. Y su apogeo fue en las regiones más extendidas del mundo. Existieron templos y esculturas y escrituras maniqueístas, ¿sí? O maniqueas. En el oriente, en diferentes lugares, hermanos, se propagó el maniqueísmo, es decir, la doctrina de Maniqueo. Y por supuesto, fue la religión rival, gracias a Dios, brevemente, del cristianismo. ¿Qué tal? O sea, que si hubo detractores, hermanos, a través de la historia bíblica, hermanos queridos, porque ellos venían con conceptos preconcebidos del paganismo y de la filosofía griega que dañó tanto, ¿no? Que dañó tanto. Así es. Y maniqueísmo. Ahora, la doctrina maniquea, ¿sí? Hemos dicho que es Mani, el fundador en el siglo III. Y es sincreísta, es una doctrina sincreísta. El sincreísmo se denomina el proceso mediante el cual se concilian o amalgaman, ¿sí? Se hacen los cruces de diferentes expresiones culturales y religiosas para crear una nueva tradición. O sea, en pocas palabras, el hombre hizo una amalgama, una amalgamación, es decir, una ensalada. ¿Hizo quién? Mani. El maniqueo, el maniqueísmo. Y así levantó una nueva religión
o teoría religiosa. Así es, y ahí por supuesto intervienen, hemos dicho, las religiones orientales, especialmente de Persia, y las amalgamó con las ideas filosóficas de las filosofías orientales, helenistas y elementos cristianos. Mani rechazó la inspiración del Antiguo Testamento y se lo atribuyó al demonio, príncipe de las tinieblas. ¿Sí? Por supuesto, también rechazó el Nuevo Testamento, admitiendo por el contrario varios libros apócrifos, entre ellos algunos de Mani. ¿Te das cuenta, hermanos queridos? En el siglo III hubo un problema también, hubo un problema grave, porque le hacían la guerra a la Biblia. Ahora, ¿detrás de quién está todo esto? Dígame usted, estimado amigo, estimada audiencia, ¿quién está en contra de la teoneustia, de la inspiración divina? El enemigo. Satanás le hizo la guerra al Padre Eternal allá arriba. Pero el arcángel Miguel luchaba contra el dragón, dice Apocalipsis 12. Habla sobre la guerra, y el 9. Y dice que la guerra fue intelectual y luego corporal. Y no se halló lugar para quién, para el dragón y sus secuaces, es decir, para Satanás y sus seguidores, sus emisarios en el reino de los cielos, y cayó aquí en la tierra. ¿Y qué dice la expresión bíblica? El teólogo Juan: ¡ay de los moradores de la tierra, porque ha descendido el diablo a vosotros con grande ira! Y ahora dice Pedro, en 1 de Pedro 5:8, si no me equivoco, el dragón anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, Satanás, se está llegando el tiempo del fin ya de su existencia al diablo, pero él está haciendo la guerra. Entonces, desde el inicio, desde los primeros siglos, cuando vino la verdad divina, hasta ahora Satanás ha hecho la guerra enormemente. Así es. Tenemos también aquí a Prisciliano. Prisciliano fue una doctrina cristiana ascética, ¿sí? Y posiblemente de interés gnóstico, predicada por Prisciliano en la península ibérica en el siglo IV. Sus enseñanzas fueron condenadas como herejía en el concilio de Braga, que se realizó en el año 561. Y por supuesto, anteriormente fue analizado y discutido en el concilio de Caesar, en Agustín, que se celebró en Zaragoza en el año 380, y en el primer concilio de Toledo en el año 400 del siglo IV. Estamos hablando después de Cristo. Los detractores de Prisciliano y sus ideas lo han acusado de múltiples pecados e impiedades, como que negaba el dogma de la Santísima Trinidad, o sea, de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dicen que afirmaban que los ángeles y las almas humanas eran en esencia la misma sustancia de Dios. Afirma además que negaba la encarnación del Verbo, atribuyendo a Jesús un cuerpo solo aparente, un docetismo. Negaba la encarnación ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Negaba el dogma de la deidad o de la Trinidad. Prisciliano, escuche bien, Prisciliano fue condenado por malefixión y decapitado en el año 385. Sus seguidores fueron perseguidos y desterrados y despojados de sus posesiones. Hubo un seguidor de él que se llamaba Instancio, fue desterrado. Y por supuesto, a todos los partidarios de este hombre, a todos ellos, le quitaron todas sus propiedades, ¿sí? A todos los partidarios les quitaron sus propiedades, les confiscaron sus propiedades. Así es, el pobre Misiliano o Prisciliano fue decapitado en el año 385. Por supuesto, esto levantó una humareda, pudiéramos decir, de personas que estuvieron en contra de la ejecución de este hombre. En contra de la ejecución de este hombre. Pero le hizo mucho mal a la iglesia. Entonces el cristianismo
ha tenido sus detractores a través de la historia. Hemos hablado de cuántos, a ver, de Prisciliano. Antes de Prisciliano hablamos de otro hombre, Maniqueos, y antes de Maniqueo hemos conversado de Marción. Ajá, así es, o sea que sí han habido detractores de las Santas Escrituras, hermanos. Y la Santa Escritura ha llegado a nosotros con mucho sufrimiento, con mucho sufrimiento. A nosotros no nos ha costado absolutamente nada tener la Biblia, nada. Y mucha gente prefiere pasar 3, 4 horas en el teléfono sin leer la Biblia, aunque tengan el teléfono en la Biblia. ¿Te das cuenta? Es tremendo, hermano, la situación. Sí, es tremenda la situación. Bien, ahora hay hombres, hermanos queridos, como el doctor Schleicher, Mascher y muchos otros teólogos que rechazan inspiración milagrosa para este tiempo, hermanos queridos. Hay gente que no quiere nada con ellos, no quiere nada con ellos. Está también el modernismo. El modernismo, ¿qué es el modernismo? El modernismo no cree en la teoneustia, en la completa inspiración de las escrituras, y el modernismo es humanismo. Es humanismo, el modernismo. Es otro detractor, hermano, que están en las universidades a nivel mundial. El humanismo es el sistema que sustituye la fe en Dios por la fe en ¿quién? En el hombre, por la fe en el hombre. Con esto el hombre solo dice buscar un grado de bienestar, ¿sí? Un grado de bienestar social por sí mismo. El humanismo no mira al hombre como una criatura sujeta al Creador, sino que quita el énfasis en Dios y lo pone en ¿quién? En sí mismo. Y el humanismo, digo yo, hermanos queridos, que está en todas las universidades, debería considerar lo que dice Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. El humanismo. El humanismo, que es el modernismo, hermanos queridos, es racionalismo. Es una filosofía que dice que la verdad no es establecida por revelación de Dios, sino por medio de la razón humana. Escuchen bien, hermanos, los detractores del modernismo dicen, el modernismo tiene esta filosofía, que la verdad no está establecida por revelación de Dios, sino por medio de la razón humana. ¿Te das cuenta, hermanos queridos? Y Dios usa la revelación divina para inspirar a sus seres, visiones, sueños y revelaciones. Exalta la sabiduría humana por contraste de la sabiduría de Dios. Y Pablo dice, no por sabiduría como humana, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5. El modernismo aboga por un evangelio social. Este se ocupa solamente, hermanos queridos y amigos y amigas, en la necesidad del individuo en su vida material. El modernismo es materialismo. Lo social, el alimento, la vestimenta, pero en lo espiritual no se enfoca nada. Y Cristo dijo, no os afanéis, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Vean las aves de los cielos, vean las flores del campo. Si Dios cuida de ellos, no va a cuidar de vosotros. El humanismo o el modernismo no cree en lo sobrenatural y espiritual de las Sagradas Escrituras. Su fuerza está en actividades sociales. Deja el énfasis del alma y lo pone en el cuerpo. Así es. Jesús, por supuesto, predicó un evangelio social, ayudó a las almas, pero primero les enseñaba la verdad divina y luego se preocupaba de ellos. Es importante esto, hermano. El modernismo es unitario, no puede admitir la divinidad de Jesús de Nazaret. El unitario afirma que solo hay una persona en la deidad. Esta quita el énfasis de la divinidad de Jesús y lo pone en su humanidad. El unitario alaba a Jesús como el maestro y líder, pero niega su divinidad. De ellos, una muestra, los testigos de Russell. Ayer, el lunes, estuve visitando a una hermana y visité a un sargento jubilado de la policía del estado Falcón. Y me mostró la Biblia que le obsequiaron unos amigos que él tiene, una Biblia de los testigos de Russell. Y yo le dije, por favor, léame allí Juan 1:1 y ve a ver en qué, si está en minúscula o en mayúscula. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era
Dios. Los testigos de Russell son parte del modernismo. Niegan la divinidad de Cristo, la preexistencia de Cristo. Dice, era un Dios con minúscula. El modernismo aboga por la filosofía del existencialismo. Enfatiza que el hombre es suficiente para consigo mismo, al decir dentro del contexto de lo que es bueno y lo que es malo conforme a sus propias necesidades. Esta filosofía quita el énfasis en el pecado y en la moralidad de la Biblia y lo pone en la decisión de cada individuo. Y es el hombre quien decide qué es bueno y qué es malo. ¿Y qué dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:4? Pecado es transgresión a la ley de Dios. ¿Te das cuenta, hermano, el modernismo que está en las escuelas, en las diversas universidades del mundo? ¿Y qué dijo Martín Lutero? La puerta del infierno está en las universidades. Lo dijo Martín Lutero. Por eso es que nuestros muchachos que van a estas casas de estudios, que le llaman casa de estudio superior, deben estar bien fundamentados en la verdad. Deben estar bien fundamentados en la verdad. He conocido hermanos, amigos, amigas, aún miembros de la iglesia que se han ido a la universidad y no han vuelto más a la fe. Se han desviado tras las filosofías del modernismo, del humanismo. Entonces hemos hablado que el modernista procura modificar la palabra de Dios y inserta dentro de ella una cosa por otra. Por ejemplo, en Isaías 7:14, la frase dice la frase el libro de Isaías 7:14, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y se inserta la frase, quitan la frase una virgen y colocan una joven o una doncella. Esto último aparece en el margen de la Biblia de las Américas. La idea está en que nacer de una virgen es milagro y hay que negar todo milagro porque el modernismo no cree en los milagros. Entonces, como tienen poder económico, ¿qué hacen? Agarran la Biblia y la cambian. Entonces, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, hermano. Uno lee esto de manera superficial y dice, ay, amén, qué bonito. Pero cuando usted va en esencia, para poder concebir, tiene que haber una intimidad entre un hombre y una mujer. Ahora, si no hay una intimidad, ¿cómo puede salir una mujer embarazada? Bueno, ahorita la ciencia ha avanzado, ¿no? Pero en los tiempos bíblicos, hermanos queridos, el óvulo de María fue fecundado de manera sobrenatural, misteriosa por el Espíritu Santo. Entonces, ellos niegan todo tipo de milagro, el modernismo. ¿Te das cuenta, hermanos queridos? Entonces, eliminan la palabra virgen y colocan una mujer o una joven. Procura menospreciar la Biblia. Los modernistas, los predicadores modernistas casi nunca citan texto bíblico. Sus sermones constan mayormente en hacer crítica de los libros no bíblicos o mencionan frases de hombres no inspirados. Citan algún pasaje bíblico, lo quitan de su contexto, lo alejan de la realidad y juegan con palabras para llegar a conclusiones deseadas. Esos son los modernistas. Y de eso hay muchos en el mundo. Se pueden conseguir, hermano, cuando uno va a las cátedras esas de las universidades a estudiar. Se pueden conseguir cuando nosotros dejamos el confort de nuestras casas y vamos a hacer la obra misionera. Especialmente en las altas sociedades se encuentran estos hombres. Relega la Biblia al nivel de la historia. ¿Sí? La Biblia no es un libro aplicable a los problemas de hoy. Es pura historia que nada más describe el modo de pensar de la gente antigua. O sea, dicen que el libro es un libro chapado a donde, a la antigua. Entonces, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ellos? Relegan la Biblia, ¿sí? Destierran la Biblia, confinan la Biblia a otros lados que no se aplica para nosotros. Miran a los creyentes, a los cristianos con cierta lástima. Creen que este es pobre y está cegado por la ignorancia, en lugar de estar alumbrado por la ciencia moderna. Estas son palabras que nos van a decir a nosotros cuando estemos en plena persecución y los hermanos que prestan sus servicios en las empresas le van a decir que está ciego, que es un ignorante, que cómo es posible, que no está a la altura de la ciencia, del modernismo, que el día sábado no tiene nada que ver, chicos,
que existe un Dios, pero que si existe ese Dios, Él no se fija en ningún sábado. Lo dicen los modernistas y lo van a decir en la ley dominical, cuando venga la ley dominical. Así es. Miran con odio al que expone la verdad bíblica, ¿sí? Al que le muestra su error a la vista, aunque siempre escoge suaves palabras y lisonjas, como vemos en Romanos 16, 18. Bien, el modernista tiene una actitud, hemos dicho, hermanos queridos, negativa hacia la Biblia. Estamos hablando de los detractores, de los que son contrarios a la verdad divina. Entre ellos está el capitán o el general de la enemistad de la Biblia, que es Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el homicida, el mentiroso. Luego siguen sus secuaces y luego sus emisarios, los humanos. Recuerden que en esta lucha está involucrado los agentes espirituales como también el mundo. Bien, hermana Catherine, ¿alguien está interactuando con nosotros? Vamos a ver, el modernismo busca contradecir la Biblia y encontrar errores en ella. Ya vamos a ver uno de ellos. Vamos a ver quién está interactuando con nosotros. Así. Empezamos aquí con Laura Maribel Veracierta. Buen día, pastor. La paz de Dios sea en vuestro corazón. Saludos y bendiciones para todos ustedes allá. Gracias, mi estimada Laura. Bendiciones. El Señor te acompaña allá en Guayabal, Virginia Sarramera. Hola, hola. Abro el chat con los buenos días. Saludos desde Saltillo, Coahuila, México. Mi estimada Virginia Sarramera, Dios te bendiga a ti y a tus retoños y también a tu esposo. Darwin Toro, buenos días, mi hermano. Dios te bendiga y bendiga la dosis de conocimiento. Gracias, estimado Darwin. El Señor te acompaña allá en San Nicolás. Karen Hernández, activa por acá. Muy bien, Karen. Pablo Ruiz Vielma, Don Cayo, saludos de la tierra carioca. Ajá, muy bien. Así es, muy bien. Saludos, estimado Pablo Ruiz Vielma. Está usted allá en Brasil, el gigante suramericano. Dios te bendiga, hermanazo. Saludos, fraterno. Saludos, mi estimado Judy Rodríguez. Un poco perdida de la serie. Yo digo, bueno, queda ahí en las redes sociales, ¿no? Para que vayáis a darle un ojo. Gracias por reportar sintonía. Ramírez Xiomi, Dios le bendiga, pastor, también a los suyos. Gracias por estas grandes verdades. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermana, a ti y a tu familia, especialmente a tu muchacho. Roxy Simonel, hola, buen día. Full sintonía. Dios le bendiga. Gracias, Roxy. Saludos para tu esposo. Elsa María Galíndez Castillo, buen día, pastor. Saludos a ustedes, sí, a su programa y a su familia. Elsa de Acarigua, mi estimada Elsa, Dios te bendiga. Está usted en ese hermoso estado de Venezuela. Es Acarigua, estado portuguesa. Darwin Toro, feliz miércoles, queridos hermanos. Gracias, Darwin. Rosy Silvia Tel, un maravilloso y bendecido día, hermanos. Gracias, Silvia, y gracias por compartir también. Carola Hernández, interesante historia. Paola Mere, buenos días, atenta, escuchando. Dios me los bendiga. Gracias, Paola. Y que Dios le dé mucha sabiduría y salud. Gracias por seguir compartiendo. El Señor te acompañe, Paola, a ti y a tus muchachos. Bien, Sandra Aguilar. Hola, pastor, buenos días. Que Dios le bendiga. Gracias, Sandra. El Señor sea contigo. Oliverio Valderrama Santo, prosperó en el siglo III. Así es. Bien, detractor de la verdad. Judy Gutiérrez, feliz día yerno. Dios te bendiga. Gracias, suegra. El Señor te acompañe. Qué bueno. Tengo tiempo que no hablo con mi suegra. Carola Hernández, buenos días, bendiciones. Gracias, Carola. Yudelis, desde su centro de estudio de formación. Bendiciones para la audiencia. Gracias, amor mío. Interesantes, distintos hombres que defendieron el mensaje del Señor. Edwin Adrián, saludos, mi hermano. Hola, Edwin. Edwin, estudiante bíblico aquí en Coro. Dios te bendiga, hermano. No es malo desechar los conceptos preconcebidos carentes de respaldo bíblico. Ajá, eso lo dijimos nosotros al principio en la serie. Es importante. Maniqueos, gracias. Oliverio, Dios te bendiga. Gracias a los hermanos por interactuar con nosotros. Entonces, estamos hablando de los detractores de la teopneustia, es decir, de la inspiración bíblica de la misma Biblia, del Espíritu Santo, hermano. Estos modernistas, ellos toman pasajes bíblicos para tratar de confundir a las almas. Y por supuesto, no podemos estar cerrados nosotros cuando dialogamos o estudiamos algún libro que haya sido emitido por ellos, porque uno se da cuenta de las objeciones, la pueden neutralizar.
pero tiene usted que estar fortalecido en el Señor. Por ejemplo, en Génesis capítulo 37, hermano, escuche bien este ejemplo que les voy a dar. Esto es con el fin de desacreditar la Biblia de parte de los modernistas. Dice que se contradice. Ejemplo, Génesis 37 se cuenta la historia de José y sus hermanos, ¿se acuerdan? En una parte dice que José fue vendido a los madianitas y en otra a los ismaelitas. En una parte dice que Rubén procuró salvarle la vida y en otra que fue Judá. Entonces ellos toman estos pasajes y hacen un juego de palabras. Dice, o fue a los madianitas o fue a quienes, a los ismaelitas. Entonces nos juzgan en ese sentido. Todo para decir que hubo confusión entre los maestros y no hallaron explicación. Pero no hay contradicción en las escrituras, hermano. Está claro que ese modernista no era honesto, porque era ignorante de ella. Era ignorante de ella. Vemos que los ismaelitas y los los madianitas eran personas que viajaban juntos en caravanas. O era un término que se usaba para generalizar o identificar a los nómadas. Se le conocían como madianitas y se le conocían como ismaelitas también. Pero el que no conoce la escritura dice, ay, sí es verdad, mira, esto es una contradicción. Estos están locos. Estos están locos. En cuanto a Rubén y a Judá, el relato es claro. Rubén propuso una cosa y José fue expuesto en la cisterna. Luego, en la ausencia de Rubén, Judá propuso otra cosa y sacando a José de la cisterna, fue vendido a los ismaelitas, o sea, a los madianitas. Después Rubén volvió a la cisterna, escuche bien, y no halló a José. No hay contradicción, pero el hombre, hermano, ¿qué hace? Determina en su mente no aceptar la Biblia como palabra de Dios. Y dice, se constituye en enemigo de ella. Y no es de esperarse que trate de ver la perfecta armonía en ella. Entonces, usan los pasajes bíblicos, ¿verdad? Que hay aparente discrepancia y hacen énfasis en eso. Pero como no profundizan, entonces el Dios de este siglo le ha cegado que el entendimiento. Es peligroso esto, hermanos queridos, esta doctrina. Tomar la Biblia para criticarla, eso jamás se puede hacer. No. Usted puede conocer estas posibles contradicciones también. Una hermana me escribió que habló con un hermano evangélico y le sacó que malditos los que dependen de las obras de la ley, que están inscritas en este libro, que no la cumpliesen. Y acusó a ella porque observa el día del Señor de estar bajo maldición. Yo le dije, hermana, ¿puede usted utilizar Éxodo 31 o utilizar Deuteronomio 10? Puede usarlo. Y puede decir que Dios escribió sus 10 mandamientos en tablas de piedra. Y cuando Pablo está hablando a los de Gálatas o a los de Colosas, Pablo usa la expresión libro, escrita en un libro. Y en un libro había más de 600 ordenanzas. Era la ley ceremonial. No la ley de quién, la ley de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces hay personas que tratan, hermano, tuercen las escrituras para su propia perdición, pervierten. Sí, quieren pervertir las escrituras. Bien, estamos hablando de quiénes, de los modernistas. Hermanos queridos, toda la Biblia es inspirada por Dios. Escuchen esta encuesta que hicieron en los Estados Unidos. Esto me lo compartió un hermano teólogo, ¿sí?, del Instituto Bíblico Teológico Superior, Cristo Resucitado. Yo hice un diplomado allí con ellos en teología, en ministro de culto, hace tiempo con ellos. Estudié bastante con estos hermanitos y he compartido grandes verdades. Tengo amistad con estos hermanos. Y dentro de las clases ellos me compartieron una encuesta sobre los modernistas cuando usan el lenguaje engañoso y todo ello. Ahora, me compartieron también una encuesta realizada exclusivamente a ministros. Escuche bien, una encuesta, y con esto estamos finalizando el programa, realizada exclusivamente a los ministros. En un seminario estadounidense, quiero aclarar aquí, esbozar. En un seminario estadounidense fue publicada una encuesta a 700 ministros del Evangelio sobre su creencia acerca del Evangelio glorioso, y el resultado fue el siguiente:
solamente gente creyente de la Biblia. El 13% de los ministros, de estos ministros, rechazaron las creencias en la deidad, en el Padre, en el Hijo, el Espíritu Santo, el 13%. Y esta creencia está poderosamente fundamentada, establecida en la Biblia. El 48% no aceptó la narración bíblica sobre la creación. Ay, Señor, creen que es un mito. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo están formando ellos a sus feligreses, a sus ovejas? Dice la Biblia en Juan 10, el pastor va delante de las ovejas, y ¿qué hacen las ovejas? Le siguen. El 13% no creen en la deidad. El 48% no aceptó la narración bíblica de la creación. Eso está de los 6 días de la creación y el séptimo, que es el Santo Sábado. El 48%. El 33% no creyó en la existencia de demonios. No creen en la existencia de los demonios. No creen en el libro del profeta Isaías 14 y el profeta Ezequiel, creo que es el capítulo 28, que habla sobre la rebelión de Lucifer. Y no creen que cuando Cristo estaba predicando aparecieron los demonios y decían: ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios Altísimo? No creen el 33%. No creen en la existencia de los demonios. El 38% no creyó que hubiera alguna revelación dada por Dios. ¿Qué te parece? Y quiero hacer un paréntesis aquí. Hay una escritora norteamericana que dice: iglesias enteras se perderán con sus pastores. ¿Iglesias qué? Enteras se perderán con sus pastores. ¿Te das cuenta, estimado amigo, estimada amiga? Qué tremendo, hermanos queridos, en el mundo cristiano. Por eso hay tanta liberalismo. No hay responsabilidad ante el Señor. La formación eclesial no existe, hermanos queridos. Es muy triste esto. Por eso es que dijo Cristo en Mateo 7, si no me equivoco: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día me diréis: Señor, en tu nombre hicimos milagros, fuimos a los servicios, dimos nuestras contribuciones, echamos fuera demonios. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartado de mí, no os conozco. Y en otra parte dice: apartado de mí, malditos, al fuego eterno. El 43% rechazó plenamente la inspiración de las Sagradas Escrituras. El 38% no creyó en los profetas, o que los profetas del Antiguo Testamento fueran aptos para profetizar sobre el futuro. El 55% admitía que la Biblia no está totalmente libre de ciertos mitos o leyendas. Ahora, ¿dónde se graduaron estos ministros? Hágase usted la pregunta. ¿Dónde fueron a formarse intelectualmente? En la neoteología, la teología de la liberación, del modernismo, que aceptan una parte de la Biblia y otra no. Qué tremendo, ¿no? El 19% no tuvo en consideración lo narrado acerca de la encarnación de Cristo. No les importó. El 19% no creyó que Jesucristo sea igual al Padre. ¿Qué tal? Esta es una encuesta a 700 pastores en Estados Unidos. El 24% no admitió la resurrección de Cristo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. El 34% no reconoció el futuro castigo para los pecadores. Los universalistas creen esto. Hermano, Pablo expresó que Dios estableció un día para juzgar a la humanidad. Y estaba ante Festo y ante otros hombres. Y dice que se asombraron y se cimbraron, porque Pablo les habló del juicio. El 34% no reconoció el futuro castigo para los pecadores. El 33% rechazó la caída del hombre tal como se relata en el libro de Génesis. ¿Y qué creen esta gente? El 51% no creyó esencial el bautismo ni la cena del Señor. Si yo, el maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis hacer lo mismo. Y la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la Pascua y la nueva dispensación, la era cristiana, el Señor estableció, para no dejar a la iglesia vacía, le dio un simbolismo. ¿Cuál fue? La Santa Cena, en lugar de la Pascua. Y representa el sacrificio de Cristo, nuestra liberación del pecado. El 51% no cree esencial ni el bautismo ni la Santa Cena. Arrepentíos y bautícense cada uno, dice la palabra del Señor, en una lluvia de pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento. El 39% reconoció como bueno que una persona pueda ser admitida en la iglesia sin tener en consideración sus creencias acerca de la salvación. Cristo dice: enseñad, instruid, formad discípulos, seguidores no del maestro que enseña, no del pastor, sino de Cristo, de la verdad divina. Pueden bautizarse si así quieren, un 39%. No hay problema. Es verdaderamente muy extraño que gran parte de estos predicadores no creen que la Biblia sea totalmente inspirada y por consiguiente la palabra autorizada de Dios. Como resultado, no es de extrañar, estimada audiencia, que nieguen o se nieguen muchas enseñanzas del Señor y que Dios nos ha dado. Por lo tanto, hermano, los ateos son más tenaces que estos modernistas, pues no creen en nada de la Biblia, mientras que los modernistas creen en lo que mayor se les antoja. Un modernista de la época antigua, hermano, un modernista de la época antigua, es como contradictorio, ¿no? Fue Satanás. ¿Por qué lo digo así? Porque Cristo le dijo a Satanás: lánzate, pues a sus ángeles mandarán que te guarden. Entonces Satanás acomodó las escrituras para engañar a ¿quién? A Cristo Jesús. Y gracias al Padre, que Cristo estaba formado en la rodilla de su madre y también del Padre, de Dios, de su madre María, que aprendió, María le enseñó las escrituras, formó a su hijo y él se iba a estar en coinonía con su Padre Celestial. Y dijo: escrito estás, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿te das cuenta, estimada amiga y amigo que me ve a través de su pantalla, cómo le han hecho la guerra a la palabra de Dios? Por eso que nosotros aquí, la familia Hernández Rodríguez, mi esposa me ha acompañado, pero como está estudiando, no ha podido estar acompañarme estos días, ha tenido sus compromisos también en sus obras misioneras. Es importante nosotros aquí, pensando en la teogneustia, de hacer esta serie para compartir con los hermanos, con ustedes. Esperamos que esto sea de bendición, ¿oyeron? Sigan orando por nosotros, nosotros oramos por ustedes. Para mañana, con la ayuda de Dios, continuaremos con la serie teogneustia, es decir, la inspiración bíblica. A mí, cuando yo estudié esto hace tiempo, me quedé aterrado, ¿no? Con esta encuesta a 700 ministros. ¿Qué se espera de la Grey? Una decadencia espiritual, un alejamiento de Dios. Usted, estimado hermano, dice la Biblia en Salmo 23, Jehová mi pastor, y él nos va a guiar a pasto seguro. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. No mire a hombre, no guíe, no se guíe, no se deje engañar, no. Crea en Dios, crea lo que el pastor dice en cuanto a lo escrito está. Pero no siga a hombre, siga al Señor, hermano, porque si seguimos a los hombres nos vamos a desviar. Debemos estar fundamentados ¿en quién? En Cristo Jesús, en su santa palabra. Recuerden que los que van a soportar toda esta mentira, esta falacia, esta contradicción, a estos detractores de la teogneustia, la inspiración divina, son los que están edificados sobre la roca, sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y la roca quién es? Cristo Jesús. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Catherine, hay alguien por allí que nos haya escrito. El Señor les guarde. Sigan orando por nosotros. Nosotros oramos por ustedes. Recuerden que tenemos una cita para el día de mañana. Liz Cueva, bendiciones. Pastor Arcadio, hola mi estimada Liz. Dios te acompaña ya en nuestra nación vecina, nuestros vecinos. Carmen Roja, buen día. Bendiciones para todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermana Carmen. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está la familia allá en Valencia? El Señor le acompañe. Siempre oramos por ustedes. Gracias por compartir. Hagamos una oración. Querido Padre, muchas gracias por el estudio de tu palabra. Señor, encontramos muchos detractores desde la época antigua hasta nuestros días. Hoy se han acrecentado, ha aumentado el número.
Permite que nosotros nos contemos entre los que apoyan la verdad y la defienden. Ayúdanos para leer tu palabra con ansia, con deseo y ser bendecido por ella. Bendice a la audiencia enormemente y a su familia. En Jesucristo. Amén. Gracias a nuestra hermana Catherine aquí que colabora, Carola y Karen. Chao, nos vemos mañana. Dios les bendiga. Bien, vamos aquí. Ajá. Dele con confianza. Estamos cerrando aquí. Ajá. Seguimos en vivo. Vamos a ver aquí nuestra